conoce como la sextorsión, que de alguna u otra manera logró Chera, y estamos viendo imágenes, digo, Cristian, en este momento, el actuar de la policía cuando llegaba a la vivienda de algunas de las personas que fueron detenidas. Contanos, por favor, sobre este operativo en particular denominado YTPK. Buenas noches, Santiago. El saludo cordial a la gran teleaudiencia. Efectivamente, en la madrugada de hoy se llevó a cabo una serie de allanamientos por parte de los agentes policiales de la División de Antisecuestros, como así también por representantes del Ministerio Público. Primeramente se llevó a cabo en el distrito de Camburetá, posteriormente también en la ciudad de Encarnación y por último en la localidad de Capitán Miranda. Mediante un intenso trabajo por parte de las autoridades se logró desbaratar esta red de extorsionadores que operaban desde la penitenciaría de Itapúa. Fueron identificados 2 de los cabecillas que operaban desde la cárcel aquí de Itapúa y que, bueno, de alguna manera lograban contactar con las víctimas. Bueno, de allí en adelante ya realizaban varios tipos de cobros. De acuerdo a lo que referían el día de hoy los investigadores, a raíz de unas 80 denuncias se logró recaudar lo que decían más de 200 millones de guaraníes durante 2 meses. ¿Cómo trabajaban o cómo operaban estos estafadores? Desde la penitenciaría de Itapúa están 2 personas identificadas como Tomás de la Cruz Sosa Servián, uno de los cabecillas, en tanto que el otro fue identificado como José María Martínez. Estas 2 personas operaban desde la cárcel, pero afuera tenían a 5 personas que serían mujeres involucradas en este hecho, por decirlo de alguna manera, que se encargaban de realizar los cobros a través de giros o también así a través de Western. 4 de ellas son mayores de edad, en tanto que una de ellas es menores de edad. Aparentemente estos reclusos que se encuentran en la penitenciaría de Itapúa creaban perfiles falsos de mujeres, en este caso de menores de edad, y posteriormente contactaban o captaban sus posibles víctimas. Una vez teniendo ya más o menos un relacionamiento confiable, empiezan a intercambiar imágenes íntimas y una vez obtenidas estas imágenes extorsionan a sus potenciales víctimas, por supuesto, o si no, de alguna manera van a radicar la denuncia es más, envían la fotografía de la denuncia ya prácticamente hecha, una denuncia falsa, y bueno, del contrario es lo que manifiesta a la víctima que sería, qué pasaría la fiscalía si es que abona la suma de 5 a 10 millones de guaraníes. Sí. Y es así que recaudaron 200 millones de guaraníes en 2 meses, que referían justamente las autoridades en la mañana de hoy. 5 mujeres fueron aprehendidas, ellas fueron identificadas en este caso como Luciana Arévalos, Rosana Arévalos, Daisy Romina Duarte, Apolonia Servián y una menor de 15 años quien se encargaba justamente de falsificar denuncias policiales. Hubo un caso similar aquí en el departamento de Itapúa, justamente le ocurrió a un colega de un medio de comunicación aquí de la zona, a quien le llamó un supuesto comisario, haciéndose pasar justamente por un supuesto comisario, y le exigía la entrega de dinero de 10 millones de guaraníes, o de lo contrario iba a ser emitido una denuncia hasta la fiscalía porque aparentemente se encontraban enviando imágenes desnudas de una menor. Entonces también el comisario en este caso le pasó la llamada a la madre de la supuesta víctima y así operaban. Existen varias modalidades en este caso, pero esta es una de las más comunes. El día de hoy realmente mediante este intenso trabajo de las autoridades se lograron incautaar varias evidencias, como por decirlo así una suma de 8 millones de guaraníes, sí. También varias denuncias falsas, en este caso aparatos celulares de alta gama, en total fueron 5 los incautados, varios elementos en realidad, computadoras como así también impresoras, que servirán también, decían los investigadores, para llegar a más personas que aparentemente estarían ligadas a esta red que se está desbaratando lentamente. Es lo que refería justamente el fiscal, como así también el comisario Nimio Cardoso. Justamente una nota con el fiscal Federico Delfino, quien nos brindó mayores detalles sobre lo acontecido en la madrugada de hoy, compañeros. Escuchemos lo que explicaba Delfino, a ver. Esto es fruto de un largo trabajo de investigación que venimos realizando a través de la modalidad del sexting que se volvió costumbre en el país últimamente. Bueno, a través de las redes sociales, ¿verdad? Principalmente Facebook, Instagram y posteriormente ya por servicios de mensajería, ¿verdad?
intercambio de fotografías íntimas y que posteriormente una supuesta denuncia por pedofilia, por pornografía infantil, que derivaba en que las personas realicen giro de dinero para evitar una supuesta denuncia. Ahora, ¿esta persona detenida qué tipo de trabajo hacían entonces, fiscal? Son las personas que están siendo o que fueron detenidas durante los operativos hoy, eran las personas que cobraban los dineros en connivencia con las personas de la penitenciaría. La tarea de inteligencia, la tarea fina, la desarrolló la unidad antisecuestro de la policía encabezada por el comisario Nimio Cardoso. Lograron ellos identificar a esta red, pero vinculando inclusive con otros casos que ya habían investigado anteriormente. Y ahí es que el propio comisario Nimio Cardoso define como la mayor red que hayan encontrado hasta este momento de sextorsión, Cristian. Sí, así mismo es lo que refería justamente en la mañana de hoy el comisario Nimio Cardoso. Justamente lo encontramos en el distrito de Muretá y es lo que refería justamente que a partir de una investigación ya, a partir de hace un mes atrás prácticamente están realizando una minuciosa investigación para tratar de llegar a estos y justamente se dio el día de hoy mediante este trabajo lograron desbaratar esta red que operaba desde el penal de Itapúa. Imagínate de qué manera estas personas tenían los celulares dentro del penal de Itapúa, si constantemente se vienen haciendo cateos y de igual manera estas personas o estos reclusos, podríamos decir, o estafadores, tenían en su poder aparatos celulares y operaban desde el penal de Itapúa sin ningún tipo de control, aparentemente, es lo que refería el comisario Nimio Cardoso. Tenemos también detalles de los allanamientos y él refería al respecto varios detalles con respecto a este trabajo que realizaron en la jornada de hoy. Dale, escuchemos. Esto es el resultado de la operación YTPK. La operación YTPK es una operación que lanzamos hace varios meses atrás, ya justamente desarrollando un modelo operacional enfocado a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión o a la sextorsión, ¿verdad? Esta organización de hace ya varios meses, para no decirle años que están operando de esta manera, fueron modificando y mejorando su nivel de extorsión. Inclusive utilizaban o suplantaban la identidad de agentes de la Policía Nacional, de asistentes fiscales, de medios de comunicación, de periodistas, para que la extorsión pueda ser un poco más pesada, ¿verdad? El mecanismo que utilizaban para que ustedes tomen nota y sobre todo tengan en consideración para no caer en este tipo de cuestiones, era de una persona que contactaba con otra, una mujer preferentemente, que contactaba con un hombre, pero esta mujer en realidad tenía un perfil falso, con fotografías que en algunos casos podían ser fotografías sexys, en otras no, pero de creación de perfil muy reciente. En la mayoría de los casos explicaba el comisario Nimio Cardoso. Tomaban contacto, una conversación que se daba, nosotros les vamos a mostrar detalles de algunas de estas conversaciones, audios inclusive sobre cómo iban ganando confianza, y en un cruce, primero tranquilo de mensajes, subía la conversación de tono y empezaban a intercambiar fotografías íntimas, o más que intercambiar, la mujer solicitaba al hombre que iba a ser extorsionado, la víctima en este caso, que vaya compartiendo fotografías íntimas a medida que la conversación subía de tono. Una vez que obtenía esta persona que estaba detrás de este perfil, que evidentemente no era quien mostraba la fotografía, una vez que obtenía las fotos íntimas de la víctima, empezaba el mecanismo de extorsión. Y ahí es donde aparecía o el comisario que tenía la denuncia porque el hombre se encontraba chateando con una menor, o la madre de la menor supuestamente, o cualquier otra persona que eventualmente pueda llegar a presionarle para pedirle alguna suma de dinero. Inclusive periodistas, inclusive se hacían pasar por subcomisarios o fiscales eventualmente. Esta es parte de una de las conversaciones donde después de un envío de solicitud de amistad, la mujer con el perfil falso dice: aceptado, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos cómo estás? Bien también. ¿Y vos de dónde sos? De Itapúa, le dice la víctima. ¿Qué tal si mensajeamos al WhatsApp?
y de una conversación que primeramente se daba por el mensajero del Facebook, pasaban luego del intercambio de números de teléfonos a la conversación en WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Soy Alén, ¿cómo estás? Un nombre supuesto, evidentemente. Hola, ¿qué tal? El saludo también, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Bien también. ¿Cómo estás? Hoy que trabajo, te respondo recién ahora, trabajo en una lomitería, eran las 2:58 de la mañana, a lo que le pregunta el hombre, ¿por qué de madrugada nomás escribís? Claro que no, ¿por qué decís eso? Así parece, ¿por qué será? La conversación iba entrando en un nivel de confianza y esto evidentemente en algunos casos llevaba muy poco tiempo, en otros casos llevaba días, pero la finalidad de quien había creado este perfil falso en redes sociales era solamente coquetear para engatusar a su víctima y a partir de ahí obtener fotografías privadas que les sirvan por lo comprometedoras de las fotografías como para empezar la siguiente fase, que es la fase ya de la extorsión, donde aparece un tercer protagonista en la historia. Y ahí es donde vamos a escuchar nosotros parte de estos audios. Una de las personas que supuestamente aparece es la madre de quien se encontraba mensajeando con el hombre que era la víctima. Y la madre le dice, yo soy fulana de tal, soy la madre de fulanita con la que vos estás mensajeando, ella es menor de edad y te voy a denunciar ante la fiscalía, te voy a denunciar ante la policía. La víctima entraba en un temor y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer para que no hagas? Te va a costar tantos millones de guaraníes. En algunos casos, las víctimas de inmediato realizaban ese pago y por eso es que lograban recaudar cifras que llegaban en algunos casos hasta 200 millones de guaraníes con la cantidad de personas a las que hacían caer en esta trampa. Pero escuchen ustedes la siguiente fase a la que me refería. Luego de los mensajes, de la aceptación de la solicitud de amistad, del paso de la conversación del Facebook al WhatsApp, cuando ya luego del intercambio de fotografías íntimas aparecía una tercera persona en esa conversación. Y en este caso, la supuesta madre de una de las personas que estaba detrás de estas redes sociales. ¿Por qué lo que vos le mandabas fotos a mi hija así desnudo antes y lo maleducado que sos? Ahora mismo te voy a ir a denunciar en la comisaría porque te manda esa foto de eso a mi hija. ¿Por qué lo que vos le mandabas fotos a mi hija así desnudo antes y lo maleducado que sos? Ahora mismo te voy a ir a denunciar en la comisaría porque te manda esa foto de eso a mi hija. Evidentemente, el hombre que había enviado estas fotografías íntimas y que cayó en la trampa, sabía que lo había hecho y quedaba con un temor importante. Peor aún, porque después de la aparición de la supuesta madre de la joven que estaba detrás de esa red social, que en realidad era un perfil falso, aparece un supuesto comisario, un supuesto policía, en realidad, que, según lo que dice, ya recibió la denuncia. Todo era parte de un montaje. En realidad era la misma banda que tenía algunas mujeres que se encargaban de ser las madres en algunos casos y algunos hombres que se encargaban de fingirse ser policías para realizar el operativo de apriete. Escuchen ustedes cuando ya aparece supuestamente la denuncia y una persona que se hace pasar por un policía. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora Francisca Brites con su hija menor de edad, Andrea Brites, a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora Francisca Brites con su hija menor de edad, Andrea Brites, a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. Y uno evidentemente en ese momento entraba en un temor importante, porque no solamente la había llamado la supuesta madre a amenazar, sino que la había llamado también la persona que recibió la denuncia en la comisaría, que incluso un poco más adelante en la historia
le va a enviar fotografías de actas policiales donde figuran los datos, donde supuestamente uno estaba coqueteando, acosando a una menor de edad. Y fíjense, este ya es el documento falso que crean enviándole a la persona que estaba haciendo parte de esta extorsión y le dicen, acá ya está la denuncia. 25 de mayo, denunciar acoso sexual en la unidad fiscal de fulano de tal, el nombre de la víctima y el nombre corresponde a la persona cuyo perfil falso era la que estaba mensajeando con la víctima, el señor fulano de tal, mencionado por tal persona con cédula de identidad tal, domiciliado en Itapúa, departamento de Itapúa, estado civil, con cédula de identidad, hizo acoso sexual a través de este número. Más arriba, creo que es lo que quería decir, vía redes sociales, WhatsApp, a una menor de edad cuyos datos se encuentran en el mismo. Se apersonó el señor Antonio de Pereira, de nacionalidad paraguaya, con cédula tal, de 45 años, domiciliado en Asunción, a realizar la denuncia formal, siendo las 9:30 de tal día. Se tuvo conocimiento del hecho a través del celular de la víctima, en donde encontramos las fotos, mensajes y acoso sexual a una menor de edad. Hasta acá, entonces, del coqueteo al apriete. Aparece la madre. Después de la madre, se confirma que se hace supuestamente la denuncia a la policía. No solo llama a un policía, si no se creía en la historia, aparece una denuncia. Después de la denuncia, aparece el fiscal. Después del fiscal, le llaman y le dicen, mire que yo le estoy llamando de tal canal de televisión. Le estoy llamando de parte del periodista fulano de tal. Y él ya tiene las fotografías también y las va a publicar. Entonces uno va tomando cada vez con mayor seriedad lo que originalmente pudo creer que era parte de alguna farsa. Y ahí es donde se cierra el círculo de la sextorsión, que finalmente, gracias a que muchos se animaron a realizar la denuncia, confiando en la unidad antisecuestros de la Policía Nacional también, y la confidencialidad con la que esta unidad puede o pudo manejar los datos, es que se llegó a esta que es la mayor red de sextorsión que haya caído hasta este momento, según los propios investigadores. Probablemente la noticia más destacada de esta jornada, muy temprano a la mañana, un operativo que arrancaba en el departamento de Itapúa. Hasta ahí llegó una comitiva a la que estamos observando de la Policía Antisecuestro. Es el comisario Nimio Cardoso quien dirigía el procedimiento. Ingresaban a un domicilio en el que estaban personas que participaron, según la investigación, de la mayor red de extorsión sexual que se haya identificado hasta este momento. Las tomaron de madrugada, como suele pasar en este tipo de casos, para tomarlas durmiendo probablemente, y es lo que sucedió de hecho. Dentro de la casa van a ver ustedes que se encontraban las mujeres que dentro de esta cadena de extorsión necesito que estés acá. se hacían pasar por madres Sí, me apoyaba un poco. de supuestas adolescentes Acá tengo que grabar. que eran acosadas por redes sociales, adolescentes que no existían. Buen día. Unas personas me decían recién, ¿Positivo? Positivo. ¿cómo íbamos a hablar de víctimas Vamos a asegurar, Manuel. siendo que estaban coqueteando con adolescentes? No, en realidad no existían las adolescentes y tampoco la persona que era víctima en ese momento de la extorsión sabía que del otro lado la persona era supuestamente menor de edad. Las detuvieron, ahí ven ustedes parte del momento de la detención, y hoy están ligadas a un proceso por este delito. Pero pongamos en contexto, ¿en qué consiste toda esta historia? La sextorsión es un mecanismo por medio del cual una persona se hace pasar, y estas operaban en particular desde las cárceles, son personas que están recluidas, privadas de su libertad, que creaban perfiles falsos, crean de hecho hasta el día de hoy, utilizando fotografías de mujeres de diversos aspectos, atractivas, más blancas, más morochas, rubias, pelirrojas, eso es independiente. Y a través de estas redes falsas van contactando con hombres a los que empiezan a coquetear.
conversan, ganan la confianza, coqueteo de por medio, empiezan a pedirle fotografía a estos hombres y estos hombres caen en la trampa, se dejan llevar y finalmente envían sus fotografías íntimas a estas personas que del otro lado en realidad son hombres que están activando mecanismos de extorsión. Primeramente el contacto se hace a través del Facebook y van a ver ustedes aquí una conversación inicial de una persona que supuestamente se llamaba Ailem. Aceptado, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien también, ¿de dónde sos? De Itapúa. ¿Qué tal si mensajeamos al WhatsApp? Perfecto, pasa la conversación al WhatsApp, se intercambia el número de teléfono y la conversación llega al WhatsApp. Había horarios nada más que estas personas podían responder los mensajes. Hola, ¿qué tal? Soy Ailem, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Hoy trabajo, recién ahora estoy saliendo, estoy en una lomitería. ¿Por qué solo de madrugada me escribís? Claro que no, ¿por qué decís eso? Y a medida que iban conversando iban ganando confianza. Hasta que luego se produce el intercambio de fotografías, o más que intercambio, en realidad muerde el anzuelo el hombre, envía la fotografía íntima y a partir de ahí supuestamente es la madre de una de estas la que se comunica, una de las personas que fue hoy detenida. Y dice, vos estás coqueteando con mi hija, ella no es mayor de edad, ella es menor y te voy a denunciar ante la policía. Este es el audio que le envían a una de las personas que denunció este hecho. ¿Por qué lo que vos le mandabas fotos a mi hija así desnudo, atrevido, maleducado, papá? Ahora mismo te voy a ir a denunciar en la comisaría porque le mandé esa foto de eso a mi hija. ¿Por qué lo que vos le mandabas fotos a mi hija así desnudo, atrevido, maleducado, papá? Ahora mismo te voy a ir a denunciar en la comisaría porque le mandé esa foto de eso a mi hija. Probablemente un hombre asustado, con cola de paja, ya de inmediato iba a decir cómo solucionamos esto. Pero como no accedió esta persona, viene la segunda etapa de la extorsión y aparece un siguiente protagonista, que es el policía, en realidad es cualquiera, nunca fue un policía, pero se hace pasar por policía, y le dice, ya tengo acá la denuncia. Te denunciaron a vos por haber tenido contacto con una persona menor de edad, acá están tus fotografías y la cosa se puede poner jodida. Y así se da esta llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora Francisca Brites con su hija menor de edad, Andrea Brites, a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora Francisca Brites con su hija menor de edad, Andrea Brites, a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. Y para hacer todavía más creíble la historia, se inventaban un acta policial. Y este es el acta que enviaban estas personas, estos extorsionadores, a los hombres que habían caído en la trampa y que mordieron el anzuelo. Y en el documento se establecía que efectivamente han accedido a fotografías, se tuvo conocimiento del hecho, se vio el teléfono celular de la víctima, en donde se encontraron las fotografías, los mensajes y el acoso sexual a una menor de edad. Pero la forma de destrabar todo esto, señor, si usted no quiere que pasemos a la prensa o que pasemos al fiscal del caso, es pagando una suma de dinero. Entonces yo rompo este documento y nadie se va a enterar del hecho. Y todos contentos. Muchos accedían. Llegaban a recaudar sumas de hasta 200 millones de guaraníes en un buen mes, en golpes que realizaban estas personas, y se llegó a ellas gracias a algunos de los que cayeron en la trampa que tuvieron el coraje o la valentía de denunciar el hecho, porque muchos no lo denuncian por temor a exponer sus casos y contarle a la policía. Pero la unidad antisecuestro ha manejado con mucha prudencia estos casos hasta finalmente llegar a las personas que serían responsables. Y esto es lo que incautaron en parte del procedimiento: chips de diferentes líneas telefónicas, por supuesto también dinero en efectivo, que era parte de lo que habían recaudado,
y que en algunas operaciones les llevaban a sacar de a 5 millones de guaraníes. Se hacían pasar por policías, se hacían pasar por fiscales, por jueces, por periodistas, se hacían pasar por medios de comunicación, diciéndole, estamos llamando de tal canal, ya tenemos acá la fotografía de usted, pero podemos evitar la publicación si usted nos colabora con este monto de dinero. Denuncien el hecho, es lo que pide la policía para poder investigar estas causas. Sani.